Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a este webinar, Capital Propio bajo la Armonización Tributaria. Les cuento que acá tenemos mucha información, me gusta mucho ahí la gente participativa, muy bien. Les cuento que acá, un recordatorio, ustedes pueden encontrar todos nuestros eventos, tanto los que se vienen como los que ya pasaron, en la página de eventos de Nuvox, que es esta, ¿ya? Aquí ustedes van a poder encontrar toda la información de los eventos en nuvox.com/eventos-nuvox. Aquí ustedes van a poder encontrar todos los eventos que están por ocurrir y también los que ocurrieron, ¿ya? Para que puedan estar ahí informados de todas nuestras sesiones. Y para hoy les cuento que tenemos el lanzamiento exclusivo de una funcionalidad nueva que tenemos en uno de nuestros software de contabilidad. Está relacionado al tema tributario. Yo sé que muchos lo estábamos esperando, así que ahí muy atentos a los que nos va a contar Martina y Arturo. Luego pasamos al tema central que nos convoca hoy día. Ahí les voy a estar presentando quiénes son nuestros speakers de hoy. Luego vamos a estar hablando del programa Partner Contador de Nuvox, es un beneficio exclusivo que tenemos para nuestros clientes Nuvox. Y después terminamos con la sección de preguntas y respuestas, 15 minutos para que les puedan preguntar a nuestros flamantes speakers. ¿Quiénes son nuestros speakers de hoy? Bueno, tenemos aquí a Víctor Pacheco, él es contador auditor, diplomado en gestión tributaria y magíster en tributación, asesor tributario de empresas y personas naturales, es relator en cursos tributarios a lo largo de Chile a través del Grupo de Estudios Tributarios. Y también de estudios tributarios tenemos a Francisco Lucero, él es contador auditor, autor del libro Razonabilidad del Capital Propio Tributario, él es relator también de los cursos tributarios ahí en Grupo de Estudios Tributarios, así que ahí los dejamos invitadísimos a que revisen su página web para que puedan estar ahí al tanto, www.estudiostributarios.cl, para que estén al tanto de todos estos cursos que están dictando a nuestros relatores de hoy. Y les recuerdo que en la parte de abajo de la wincha ahí, de donde está en Zoom, tienen acá una sección que tienen como estos dos iconos de conversación, que puede aparecer como una Q, una I, una A, o también pueden aparecer como preguntas y respuestas. Ahí es donde ustedes pueden dejar todas sus preguntas, ¿ya? Les recomiendo dejarlas ahí y no dejarlas en el chat, porque en el chat sus preguntas se van a perder. Así que mejor las dejan ahí van a estar todas las preguntas consolidadas, y después al terminar la sesión, vamos a tener este espacio de 15 minutos donde nuestros relatores van a estar respondiendo sus preguntas. ¿Ya? Ahí ya veo que la están usando, así que muy mateos el público de hoy día. Bueno, les cuento que aquí les voy a dar el pase a Martina Jaramillo, que es Head de Ventas, y a Arturo Colvin, que es analista funcional, que nos van a estar contando de qué trata esta novedad, este lanzamiento. Como les dije, lo estábamos esperando todos mucho, porque está relacionado con el tema tributario, así que le doy el pase ahí a Martina, para que pueda presentar. Gracias, Mari. Bueno, saludarlos a todos, bienvenidos a esta instancia de nuevo con Nuvox. Algunos probablemente se están repitiendo, no el mismo plato, sino que ya han estado en otros webinars. Así que bueno, saludarlos, y ahora voy a presentar, compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Mari se ve? Sí, la vemos. Súper. Bueno, yo soy Martina Jaramillo, estoy a cargo del equipo comercial de Nuvox y vengo un poco a contarles de qué se trata de estas nuevas funcionalidades con el apoyo de Arturo, obviamente, que es el experto. Y bueno, también de qué es Nuvox, porque yo sé que varios de ustedes todavía no saben en profundidad qué hace Nuvox, o más o menos cuál es la onda de Nuvox. Y bueno, por eso siempre partimos con nuestro lema de día a día, que es: trabajamos todos los días para facilitar la gestión, la administración y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en Chile. Esa es la finalidad nuestra, después de varios recorridos diarios que hacemos desde las distintas áreas que trabajamos en Nuvox, ¿cierto? Bueno, pero en términos concretos, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos 3 soluciones, que son el sistema de contabilidad, sistema de facturación electrónica, y varios TTS también que se emiten en el sistema de facturación electrónica, como por ejemplo la boleta electrónica, que ahora se viene la obligatoriedad,
y el sistema de remuneraciones. Nosotros llegamos con estas 3 soluciones a 2 segmentos de clientes, que son las medianas y pequeñas empresas, y a nuestros partners y aliados contadores. Ya trabajamos con ambos segmentos para cumplir este sueño de ayudar a las empresas a crecer. A ver, bien en términos sencillos, ¿cuáles son las ventajas de Nubox? En realidad, y aquí me atrevo a decir qué es lo que los clientes muchas veces nos agradecen, porque obviamente es más potente que lo diga un cliente, ¿cierto? Así que nosotros escuchamos lo que los clientes tienen para decir y eso decimos, ok, ahí está realmente nuestras ventajas. Bueno, por supuesto que el sistema está en la nube, eso hoy día ha cobrado mucha relevancia, sobre todo con esto de que muchos estamos trabajando remoto. Por darles un ejemplo, en Nubox estamos el 100% de los empleados, que son 160, trabajando en remoto, así que ha sido fundamental contar con sistemas en la nube para estar totalmente comunicados y ser productivos, ¿cierto? Tenemos herramientas simples y fáciles de usar. Muchos de nuestros clientes nos agradecen que efectivamente eso es una de las grandes ventajas, implementar un software que sea fácil de usar y que los usuarios en un par de horas puedan ya estar usando y sacando provecho, es algo que se valora bastante. Tenemos atención al cliente sin límites ni restricciones, no cobramos por la atención al cliente y bueno, tenemos abiertas las líneas telefónicas para nuestros clientes que constantemente nos están consultando sobre cualquiera de las funcionalidades o reportes o algo específico que necesiten hacer en los sistemas. Contenido de valor permanente, webinar, masterclass, workshops exclusivos para empresas, para contadores, como esta instancia, por ejemplo, que tenemos estos tan potentes speakers y estamos constantemente generando nuevos contenidos que sean de interés de nuestros clientes. Queremos agregar ese valor. Capacitaciones sin costo y personalizadas también es súper importante. Muchos de nuestros clientes contratan Nubox y con el paso de los años van siendo diferentes los usuarios que usan Nubox. Y ahí nosotros tampoco cobramos con para las capacitaciones de esos nuevos usuarios, de los clientes actuales o vigentes, digamos. Así que ese es un punto que se nos agradece bastante. Y bueno, que tenemos fácil integración entre nuestro sistema, es decir, nuestro sistema de contabilidad conversa con el de factura electrónica y conversa con el de remuneraciones. Me puedo centralizar las remuneraciones a la contabilidad y lo mismo puedo hacer con los documentos de compra y venta del sistema de factura electrónica, por darles un ejemplo. ¿Quiénes usan Nubox? Bueno, aquí un poco para que se hagan una idea y llevarlos al contexto de los años que tiene Nubox, por ejemplo, tenemos 19 años en el mercado, tenemos más de 35.000 usuarios que utilizan nuestro software todos los días, más de 12.000 clientes, más de 5.000 estudiantes aprenden con Nubox porque también estamos en muchos centros educacionales y universidades e institutos que usan esta herramienta para enseñar a sus alumnos y más de 2.000 contadores que todos los días llevan la contabilidad de miles de empresas a través de nuestro sistema. De hecho, más de 75.000 empresas se llevan su contabilidad en Nubox. Ahí hay algunas de las marcas, de hecho también hay varias extra, pero bueno, para que los vamos a latear con eso. Y ahora los voy a dejar con Arturo. Arturo, yo voy a seguir presentando la PPT, pero la idea es que tú ahora nos puedas contar con respecto a esto tan esperado que nuestros clientes nos vienen pidiendo hace tiempo. Nuestro sistema de contabilidad siempre ha sido un sistema de contabilidad completa, para llevar la contabilidad completa en este software, y varias veces habíamos tenido conversaciones con muchos clientes que nos pedían poder desarrollar las funcionalidades que les permitiera llevar la contabilidad simplificada para empresas que, sobre todo hoy día con toda la modernización tributaria, se estén sumando a llevar su contabilidad en contabilidad simplificada. Así que Arturo nos va a contar un poco de qué se trata esto a nivel de funcionalidades en el software, que es como la gran noticia que tenemos para comentarles. Te dejo, Arturo. Perfecto. Primero que todo, Martina, ¿se escucha bien? Perfecto, te escucho. Ya, bueno. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Colvin, soy analista funcional del equipo de producto de Nubox. Y bien, como lo explicó Martina, la idea es presentarles qué es lo que estamos desarrollando en función de todo el tema de la contabilidad simplificada. Así que dale, Martina. Entonces, de contabilidad simplificada, en realidad, ¿qué es lo que estamos desarrollando? Bueno, en función de toda esta modernización tributaria, nosotros nos enfocamos en un régimen en particular que es el ProPyme transparente, el cual no está obligado a llevar contabilidad completa, sino que el servicio, ¿qué es lo que le pide? Un libro de caja y para su registro de ingresos y egresos, el registro de compraventa del servicio. Y en caso de que no esté obligado a llevar el registro de compraventa del servicio, indica que deben llevar un libro de ingresos y ingresos y por lo tanto también lo estamos desarrollando. Más que nada, el libro de caja, ¿en qué se enfoca? Es más que nada en poder reflejar contablemente todo lo que son los ingresos y egresos del grupo de cuentas que tenga seleccionado y disponible, más que nada de lo que es caja o banco.
En eso está enfocado el desarrollo de ese libro contable, de ese reporte. Por la parte del libro de ingresos y egresos, está enfocado en todos los ingresos, sean percibidos como devengados, como los pagos efectivamente pagados y por pagar. Esa es como la gran diferenciación entre los dos. Para eso, de partida estamos desarrollando estos dos nuevos libros dentro de nuestro sistema contable, para que los contadores que hoy día le llevan la contabilidad a empresas que tienen contabilidad completa puedan sumar a las empresas que no son de contabilidad completa para poder exportar estos libros directamente del sistema. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero sería abastecer el sistema con los documentos tributarios. Para eso nosotros recomendamos nuestra funcionalidad de la integración con el servicio de impuesto interno para recopilar toda esa información desde el servicio hacia la contabilidad de Nubox. Luego de esto, tocaría hacer lo que son la recaudación y pago de estos documentos. Luego tocaría la centralización, que más que nada todos los movimientos que se trajeron desde el servicio, más los movimientos de recaudación y pago, pasarlo por un proceso de centralización para que se generen sus respectivos asientos contables. Una vez generados los asientos contables, lo que tocaría al contador ingresar los comprobantes manuales de asientos contables que no tienen relación directamente con documentos, sea pago de sueldo, pago de IVA, etcétera. Y después de esto sería la generación de estos libros como tal. Ya con esta información en el sistema, que la gran parte va a estar automatizada por la integración con el servicio, ya el contador le va a poder entregar los libros de caja, ingreso y egreso al cliente que le está llevando este tipo de contabilidad. ¿Cuáles son los beneficios igual de tener estos reportes dentro del sistema contable? Que una vez si el contribuyente llega a crecer, el contador va a tener toda la información disponible en el sistema para comenzar a llevarle la contabilidad completa. Soy Martín. Excelente, 1.000.000 de gracias, Arturo. Bueno, y la verdad, nosotros, ¿qué es lo que queremos con esto? No simplemente una funcionalidad, sino que, bueno, estamos constantemente pensando en cómo también podemos nosotros apoyar a los clientes en el crecimiento profesional, a ustedes, ¿cierto? Y muchas veces conversando con nuestros clientes, por ejemplo, en el caso de los contadores quieren diversificar su cartera y para eso, por supuesto, necesitan herramientas. Y este es el caso porque la modernización tributaria trae, bueno, estos cambios a nivel de régimen ProPyme y transparente que van a impulsar a más empresas a llevar su contabilidad como una contabilidad simplificada. Se estima que unas 730.000 empresas sean las que se acojan a esto y empiezan a llevar la contabilidad de esta forma. Por lo tanto, ahí hay una tremenda oportunidad también para, por ejemplo, los contadores de poder asesorar a esos clientes y también apoyarlos. Y para eso necesitan herramientas, ¿cierto? Y ahí es donde Nubox tiene que estar, por supuesto, entregando las herramientas que nuestros clientes necesiten. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios y de las ventajas de la contabilidad simplificada? Bueno, lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con todos los cambios que trae esta modernización tributaria y que tenemos que ir en línea con eso. La integración con el Servicio de Impuestos Internos, eso es porque en el plan de Nubox, que está con Plan de Contabilidad Pro, que se encuentran disponibles, que se van a encontrar disponibles las funcionalidades de contabilidad simplificada, también se encuentra disponible la integración de documentos con el Servicio de Impuestos Internos. Y eso es algo que nuestros clientes valoran bastante porque, y ahí el tercer punto, se ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, con esa funcionalidad, tanto como muchas otras, el ahorro en tiempo por la automatización de los procesos que permite nuestro software es importante y obviamente es donde nosotros también queremos entregar este valor. El tiempo hoy día es escaso, ¿cierto? Necesitamos poder hacerlo rendir, sobre todo cuando somos empresa, minuto a minuto en un momento de crisis, así que, bueno, nosotros tenemos que estar ahí entregando todas las herramientas necesarias. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería contar con respecto a las ventajas y Arturo nos comentó con respecto a las funcionalidades y ahora respecto a cuáles son los precios. Bueno, Nubox tiene varios planes de contabilidad y las funcionalidades, como les dije recién, de contabilidad simplificada van a estar en nuestro plan Pro. Que como precio de lanzamiento de estas nuevas funcionalidades vamos a entregar un 15% de descuento a los que hoy día estén interesados en contactarse con alguien del equipo comercial. Bueno, puede ser para nuestro sistema de contabilidad en conversación con el de remuneraciones y el de facturación electrónica, o puede ser alguno en particular, o puede ser por alguna inquietud que ustedes tengan con respecto a nuestro software y cómo nuestro software podría venir a solucionar algunos de los dolores o necesidades que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, acá comentarles, aquí están los precios de nuestro plan de contabilidad Pro. Con eso termino el tema de contabilidad simplificada y ahora les va a aparecer una encuesta en la pantalla
para saber quiénes de ustedes quisieran contactarse con algún ejecutivo del equipo comercial, quisieran o no, por supuesto, contactarse con algún ejecutivo del equipo comercial y que este ejecutivo les pueda comentar sobre estas herramientas que nosotros tenemos disponibles y que les pueden facilitar a ustedes algunos procesos o muchos procesos como nosotros esperaríamos. Así que la idea es que contesten sí y no, si quieren contactarse con alguno de los ejecutivos, cotizar alguno de nuestros sistemas, de los 3 sistemas o alguna combinación de sistemas de los que les mencioné, y por supuesto resolver dudas de cómo esto podría ajustarse a lo que ustedes están necesitando. Así que les pido por favor completen esta encuesta, y con eso me despido y les mando un abrazo muy grande, y ahora sí vienen los speakers, el plato de fondo del día. Así que yo me despido. Muchas gracias. Ahí está, muteada. Muchas gracias, Martina, muchas gracias, Arturo, por la presentación. ¿Qué les parece este anuncio importantísimo que acabamos de hacer? Estaba viendo que mucha gente puso muchas preguntas, así que ahí Arturo o Martina, muchas preguntas también como muy de funcionalidades, así que ahí Arturo, si es que tienes un momentito para poder revisar esas preguntas, quizás las podamos responder al final, pero había mucho interés, había mucha gente preguntando, así que ahí veo que hay mucho interés por lo que hicimos, ¿sí? Quiero agregar algo que es un detalle no menor. Nuestro equipo de desarrollo de producto ya está trabajando full con las manos en esto, desarrollando esto. Sin embargo, estas funcionalidades que mencionó Arturo van a estar ya disponibles y de manera retroactiva con respecto a la información, van a estar disponibles los primeros días de octubre. Es súper importante recalcar eso porque, por supuesto, no queremos que piensen que desde hoy ya pueden usarlo. Sin embargo, al contratar Nuvox hoy, van a tener toda la información desde hoy, van a poder llevarla a estos libros que nos comentó Arturo. Se va a poder hacer. Claro, perfecto. Ahí está la aclaración de ese punto. Lo que pasa es que se puede hacer ahora porque tiene un efecto retroactivo después, así que esa es la parte importante que queremos destacar, pero es una muy buena noticia. Sabemos que esto lo estábamos esperando hace tiempo, darle como este punto más tributario a nuestro software, así que todo invitadísimo a responder esa encuesta que está en sus pantallas, en el caso de que quieran cotizar alguno de nuestros sistemas, conversar con algún ejecutivo de nuestro equipo comercial y poder conversar ahí con ellos y saber más respecto a nuestros sistemas Nuvox. Y ahora pasamos al plato principal, como dijo ahí Martina, no sé si se quedó pegada, creo, pero ahí estoy viendo ya a Víctor, que ya muchas personas, Víctor y Francisco, que muchas personas ahí lo estaban esperando, estaban preguntando por ellos, así que bienvenidos a Víctor y Francisco, un honor contar con su presencia hoy día, así que qué bueno que se escuche bien. Así que chicos, lápiz y papel, como vi un comentario por ahí, lápiz y papel, porque se viene una clase magistral ahora. Les doy pase, chicos, ahí para que comiencen y nos entreguen todo su conocimiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, Marisol? Sí, yo escucho bien al menos, sí. Ya, perfecto. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Bueno, estamos, yo creo que Marisol, esto, no sé cuántas veces Nuvox había hecho webinar con 2 personas, según lo que he visto en los videos, no es tan común. Lo que les traemos hoy día es, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una sesión de grupos de estudios tributarios en este webinar, donde con Francisco vamos a exponer un tema que es bastante interesante y trajo muchos cambios con la modernización tributaria, cambios absolutamente relevantes. Y bueno, como les digo, parte de lo que vamos a ver ahora es un poco la dinámica que tenemos en los grupos de estudios tributarios. Nosotros cuando nos reunimos 3 veces al mes, nos reunimos en aproximadamente 4 horas. Esto lo vamos a cumplir en unos 40, 50 minutos. Así que vamos a ver qué resulta esto. Francisco, si es que quieres saludar acá a los colegas que están conectados. Sí, o sea, saludarlos y bueno, veo hartos nombres conocidos, así que estoy súper contento por eso, están aquí. Estamos como en casa. Estamos como en casa, así se dice. Perfecto, así que como les digo, esta es la dinámica del Grupo de Estudios Tributarios. Mi nombre es Víctor Pacheco, soy magíster en tributación y todo eso. Ya me presentaron anteriormente. Y Francisco, ¿cuál es la gracia dentro de todo este currículum que tiene Francisco? Es que él es autor de un libro de capital propio tributario y la razonabilidad, un libro que se vendió un montón, así que él es el experto del tema. Nosotros con varios de ustedes nos encontramos hace unos
semana atrás en un webinar de 14D, ahí tuve la oportunidad de estar solo conversando, pero hoy día yo soy el telonero. Hoy día Francisco es la persona que, el plato fuerte de hoy, así que es un honor telonearlo, entregar algunos antecedentes, pero como les digo, él es especialista de capital propio tributario. Así que, bueno, veamos qué resulta esto. Les damos la bienvenida, muy agradecidos por la cantidad de participantes. ¿Algo que agregar, Francisco? No, bueno, también agradecer la instancia a Nuvox por permitirnos también exponer. Es súper importante llegar a lo que es el público que realmente está haciendo números, contabilidad. O sea, hoy día es súper importante llegar a todos los colegas. Así que muchas gracias. Perfecto. Vamos con todo, vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a hablar de capital propio tributario, pero también bajo la Ley de Modernización Tributaria. Porque si usted no se ha actualizado, si piensa que este capital propio tributario, que siempre se nos hacía un poco lejano, que no cambió mucho durante el último tiempo, si usted piensa que con la modernización tributaria no ha cambiado, déjeme decirles que no exagero si le digo que ha cambiado, pero absolutamente. La esencia, la estructura del capital propio tributario cambió. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que si usted no ha estado al callo con lo que es la modernización tributaria, creo que hoy día le tenemos bastantes sorpresas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Una introducción donde vamos a ver conceptos generales y la estructura tradicional que tiene el capital propio tributario. Luego, como el título de hoy es bajo la modernización tributaria, siempre es importante ver el antes para entender el después y los principales cambios. Y así vamos a llegar a un capital propio tributario simplificado. Una vez que hemos tenido estas bases un poco más teóricas, va a llegar Francisco y nos va a explicar la razonabilidad del capital propio tributario, y además, como vamos a ver que trae muchos cambios con la modernización tributaria, pero aparte, el artículo 32 transitorio de la Ley 21.002 de modernización tributaria trae un impuesto a las diferencias de capital propio. Esto que a muchos les llamó la atención, muchos tiritaron, ¿y qué significa esto? ¿Qué es lo que voy a tener que pagar? ¿Cuál es la diferencia? Es lo que va a explicar Francisco hoy día a través de un ejercicio práctico. Así que bueno, acá me dejaron a mí toda esta lata teórica, y después va a venir un hombre de números, así que va a venir con lo práctico. Como concepto general, nos vamos a preguntar primero, ¿qué es el capital propio tributario? Y dentro de esta pregunta, la verdad que a lo largo de las clases que he hecho a muchos de ustedes, hoy en día, online, otras veces a lo largo de Chile, me han preguntado, ¿es el capital propio tributario es lo mismo que el capital financiero? Primero, el capital propio tributario es el patrimonio tributario de la empresa. Pero hay que hacer la distinción, y eso es lo primero que les quiero transmitir hoy día, que sí o sí debemos hacer la separación entre un patrimonio financiero y un patrimonio tributario. El patrimonio tributario, vamos a ver hoy día cómo se calcula para las nuevas empresas 14A, cómo se calcula para las empresas 14D, pero eso es lo tributario, en base a unas fórmulas que la ley de renta define muy claramente. Pero el patrimonio financiero es el que usted tiene en su balance y representa el valor aportado por los dueños de la empresa. Ahí tenemos el capital aportado, y esto va a tener revalorizaciones de capital, resultado acumulado, resultado financiero, y esto va a ser el patrimonio financiero. Y este se va a determinar hoy en día, si nos acogemos a que están derogados los principios contables generalmente aceptados, pero en la práctica siguen ocupando. Este patrimonio financiero se va a determinar en base a PCGA o IFRS, pero lo primero, dejar absolutamente claro que patrimonio financiero no es lo mismo que capital propio tributario. Hasta antes de la modernización tributaria, la regulación que teníamos con respecto a capital propio tributario se nos hacía, la verdad, muy lejana. Porque ¿dónde estaba? En el artículo 41 de la Ley de la Renta, pero aparte en la circular 100 del año 75. Yo a lo mejor me veo muy mayor, pero para el año 75 faltaban 9 años para que naciera, o sea, mucho tiempo atrás.
Esto hacía que esta circular ahí, habían algunas cuentas que ya habían quedado un poco en el pasado, más encima si uno se iba a leer la definición de capital propio tributario, porque nosotros cuando íbamos en el pregrado le preguntábamos al profesor, ¿qué es capital propio tributario? Y nos definían, nos entregaban la definición que estaba en el número 1 del artículo 41, que decía, se va a entender por capital propio tributario la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciación del año comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que no representen inversiones efectivas. Entonces, con el capital propio tributario, teníamos la cercanía, que más que definirnos, que entregarnos una definición que uno quedara completamente claro, dijera, efectivamente, el patrimonio tributario de la empresa, quedaban más dudas. Una de las dudas que siempre quedaba, ¿qué son los INTO? Los INTO nos persiguieron por un montón de tiempo. Y ahí teníamos los intangibles, donde estaban las marcas, patentes, fórmulas, derechos de llave, transitorio, donde estaban los dividendos, retiros personales, los nominales, donde teníamos pérdidas tributarias, por ejemplo, que nominalmente aparecían como activos, pero no eran un activo tributario, y los de orden, que esto, al igual que la circular 100, fue quedando un poco en el pasado. Entonces el capital propio tributario que hacíamos para estas empresas que estaban obligadas a llevar renta efectiva y contabilidad completa, del total del activo, deducíamos aquellos pasivos que no eran tributarios. Aquellos cintos no representaban una inversión efectiva. Entonces mi total de activos, según balance, le resto aquellos activos que no sean tributarios, o también pasó mucho bajo IFRS, que yo puedo tener activos que financieramente tienen un valor, pero tributariamente tienen otro. Entonces, ¿yo qué es lo que tenía que hacer en el capital propio tributario? Deducir el efecto financiero y agregar el efecto tributario. Lo que nosotros queríamos llegar es el valor tributario, que se representaba mediante el capital efectivo, y le restamos el pasivo exigible, deudas que yo tengo con terceros. Y eso es lo que me da mi capital propio tributario. Esta es la estructura que tradicionalmente hemos tenido, se ha determinado a través principalmente por el método del activo, que es el que tenemos acá, partir por el total del activo, servicio de impuestos internos, durante las últimas operaciones rentas, nos entregó un asistente de capital propio tributario, en donde yo iba rellenando si tenía algunas cuentas como esta, y ahí nos metió, aparte del tema del activo, que es el que históricamente hemos tenido en fiscalizaciones, porque el otro método es el del patrimonio. Cuando nosotros íbamos a fiscalizaciones y llevábamos este capital propio en el método del patrimonio, muchas veces no lo aceptaban, nos pedían el método del activo. Pero con el asistente que ha puesto el Servicio de Impuestos Internos durante los últimos años, nos ha hecho elegir entre ambos métodos, con lo cual se ha validado más el del patrimonio, pero lo que teníamos era método del activo, que parte el total del activo, método del patrimonio, y algunos también ocupaban el método del balance. Lamentablemente, por cosa de tiempo no podemos profundizar, pero un poco esto es la estructura. Entonces, tenemos un capital propio tributario que tenía esta estructura, que eran para las empresas que estaban obligadas a llevar renta efectiva y contabilidad completa, porque si usted era 14 TER, en 14 TER su capital propio tributario era su base imponible. Usted tenía la posibilidad de calcular un capital propio tributario con contabilidad completa, pero la norma general era que era su base imponible. En cambio, para esta empresa obligada a llevar contabilidad, renta efectiva y contabilidad completa, sí o sí, esta era la forma de determinar el capital propio tributario. Lo que queremos llegar hoy día es a entender los cambios que trae bajo modernización tributaria. Quiero saber ahí que me cuenten en el chat, porque en el grupo de estudios tributarios siempre estamos interactuando harto, hablamos a través de videos, ahora no tenemos esa instancia, pero cuéntenme cómo vamos hasta el momento. ¿Se ha logrado entender bien lo que hemos conversado? Porque los tengo muy, muy silenciosos. Me da miedo de que tal vez no están entendiendo nada y ya están entregados, o han entendido todo. Ya, perfecto. Vamos muy bien. Ya, feliz. Hoy mucha interacción, Francisco. Históricamente, ¿para qué utilizábamos el capital propio tributario? Y lo principal
era para la aplicación de la corrección monetaria. Y esto tenía un efecto de la renta líquida, que ya voy a volver a ver. Después, también teníamos un efecto en remuneraciones, que era la determinación de la base efectiva para gratificaciones legales, para el pago de patentes, como indicador sobre aspectos del contribuyente, como agentes de retenedores y algunos beneficios fiscales, inclusive para poder ocupar donaciones, se toma al tope del capital propio tributario, pero a contar del 1 de enero del 2017, con la reforma tributaria, se nos volvió mucho más importante. El capital propio tributario cobró un rol fundamental. Primero vamos a hablar de esta aplicación de la corrección monetaria. Los que son contadores de la vieja escuela y ocupan aún PCGA, esta aplicación de la corrección monetaria uno le tiene hasta cariño, porque es un asiento que hace en forma anual esta revalorización del capital propio, porque tenemos una mecánica. El artículo 41 nos pide que hagamos, o nos da la posibilidad de deducir la corrección monetaria al capital propio tributario que declaramos el año anterior. Entonces esto es una deducción, estas va a ser una pérdida que para efectos tributarios va en favor del contribuyente. Porque ¿qué es lo que hacíamos bajo PCGA? Un asiento contable en donde pescábamos el capital propio tributario que declaramos en el código 645 del año anterior y le aplicábamos una corrección monetaria. Si esta la llevamos a balance bajo PCGA, lo llevamos a una cuenta de corrección monetaria, una cuenta de resultados, contra una cuenta de revalorización del capital propio. Entonces este asiento ya nos llevaba a tener una pérdida, una deducción de mi resultado tributario. Aquellos que ya están bajo IFRS, esto lo hacen directo en la renta líquida, pero nos da la posibilidad, o sea, si yo determino mal mi capital propio tributario, esto va a tener un efecto directo en la renta líquida por efecto de esta corrección monetaria o esta deducción que yo voy a hacer. Desde el 2017, como les contaba, el capital propio tributario toma un rol protagónico. ¿Por qué cuántos de ustedes no sufrieron con el RAI, con esta renta afecta a impuestos? Esta renta afecta a impuestos en las 14D hasta el 31 de diciembre del 2019 y en las 14D y 14A desde el 1 de enero del 2020, porque las 14D3 también van a tener que determinar un RAI, parte por el capital propio tributario. O sea, el capital propio tributario se vincula con la renta de los socios. Para cuando hagan retiros, si es que tengo saldo en mi registro RAI, va a tener que tributar. Son renta afecta a impuestos. Y esta renta afecta a impuestos, vamos a ver si los socios tienen crédito. Entonces esta es una fórmula la cual parte por el capital propio tributario. En el término de giro también, el término de giro también parte por el capital propio tributario. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes del capital propio tributario es que están las rentas pendientes de tributación de la empresa. Entonces, por eso se nos vuelve importante para saber qué está pendiente de tributación tanto de la empresa como la de los socios. Entonces, esto más o menos ha sido como un breve repaso de lo que teníamos en materia de capital propio tributario. La modernización tributaria, que a algunos no les gusta estar ahí en tanta reforma, pero siempre nos traen algo interesante, nos entrega una definición de capital propio tributario. Ahora cuando el cliente a usted le pregunte, oiga, ¿qué es esto del capital propio tributario? Que lo he escuchado tantas veces, usted ya no es necesario que le diga, no, es que parece que se restan los hitos, y hay que hacer los hitos, no, unas cuentas, y ahí esto se volvía más o menos una nebulosa. Ahora usted le dice, mi estimado contribuyente, por capital propio tributario, vamos a entender el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valor tributario que posee una empresa. O sea, el patrimonio que su empresa tiene, pero a valores tributarios. No sé a ustedes, pero me parece mucho más clara. Entonces la definición o esta estructura ya se saca del artículo 41 de la Ley de la Renta y se lleva al artículo 2, número 10, donde nos entrega primero una definición y después una forma de cómo se va a determinar. Se va a determinar restando al total de activos que representen una inversión efectiva
O sea, yo primero tengo que hacer una depuración de este total de activos. Para llegar a los activos tributarios, le vamos a restar el pasivo exigible, deudas que yo tengo con terceros. Entonces, así yo voy a llegar a mi capital propio tributario, pero la misma norma nos señala que para la determinación del capital propio tributario, recuerde que usted lo va a tener que, primero esos activos, cuando en los que corresponda, que sean activos no monetarios, los va a tener que corregir monetariamente. O sea, como les digo, lo primero interesante es que la modernización tributaria nos entrega una definición, salió acá, mire, ya no está en la definición estos famosos valores INTO, entonces ya nos entrega un campo más claro. Pero ojo, que esta definición sería solo para las empresas 14A desde el 1 de enero del 2020. Entonces acá usted siempre, cuando esté determinando un capital propio tributario para esta empresa, va a tener que determinar la diferencia entre el valor financiero y el tributario. Por ejemplo, un vehículo, como les decía anteriormente, a valor financiero, puede que tenga un valor distinto al aceptado tributariamente, por lo tanto, su valor libro, financieramente, que usted va a tener en la contabilidad, no va a ser lo mismo que su valor tributario. Y ahí es donde tenemos que hacer estas depuraciones. Pero como les digo, esta que históricamente usted realizó, ahora queda solo para un grupo de empresas, 14A. Pero como vimos nosotros en webinar anteriores, no tiene tanto sentido que si una empresa puede ser 14D se fuera para el 14A. La mayoría de nuestros clientes, si es que me lo pueden confirmar ahí en el chat, son 14D. Entonces este capital propio tributario que hemos hecho históricamente va a ser por un número pequeño de empresas. Ahora con la modernización tributaria tenemos un tremendo cambio para nuestras empresas que van a ser 14D. Ahí confírmenme para asegurarme. La mayoría de sus empresas son 14D o no, de sus nuevos clientes. O si es que todavía usted no ha elegido régimen tributario, me imagino que la mayoría lo está colocando en 14D, o me equivoco. Exacto, la mayoría, al menos el 80%. Tenemos ahí a alguien que nos dice no, pero bueno, siempre va a haber alguna excepción. Un 80, un 90% de los colegas que han contestado tienen sus empresas en 14D. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos un nuevo capital propio tributario para las empresas 14D. Una nueva forma de determinar un capital propio. No sé ustedes, pero yo lo encuentro absolutamente relevante. Y dentro de esto, lo primero que vamos a tener es que la ley 21.210 y la nueva ley de la renta nos entrega una fórmula. Y en esta fórmula, que vamos a hablar que les voy a mostrar a continuación, nos hace o nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. Primero, vamos a tener un capital propio tributario para las 14D. ¿A qué contribuyente les corresponde determinarlo? Si usted es 14D3, va a tener que determinar sí o sí este capital propio tributario. Si usted es 14D8, va a determinar este capital propio tributario en la medida que haya vendido más de 50.000 UF el año anterior. Luego, ¿hay realmente un ánimo de simplificar la norma? Esta me la voy a reservar para que la contestemos juntos en un momento más. ¿Qué sucede con la corrección monetaria, este asiento tan nostálgico que les había mostrado hace unos minutos atrás? Bueno, ya en 14 no hay corrección monetaria para efectos tributarios. En 14 ganamos algunas cosas, pero perdemos otras. Otro tema importante y es relevante y es fundamental. ¿Es verdad que el fisco debe determinarlo? Bueno, acá en realidad más que el fisco, el Servicio de Impuestos Internos nos tiene que entregar el capital propio tributario, y esta es la buena noticia que les tengo. Este capital propio tributario simplificado, que vamos a comenzar a analizar a continuación, el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene la carga de la prueba. Es él que tiene que entregarle a usted una propuesta de capital propio tributario. Usted se echa para atrás, se pone a esperar que nos dice el Servicio de Impuestos Internos. Pero una vez que el Servicio de Impuestos Internos le hace la propuesta, usted como asesor tributario, como contador de la empresa, usted es quien tiene la responsabilidad
de ver si es que ese es efectivamente el que no corresponde. Porque acuérdense que este va a ser importante para efecto patente municipal, para efecto de determinar el RAI. Entonces, el servicio propone y usted dispone. ¿Por qué se parece a la razonabilidad del capital propio tributario? Lo vamos a ver a continuación. ¿Y qué dice la circular en consulta? Son otra de las respuestas que pretendo entregar en las siguientes slides. Espero que vayamos bien con el tiempo, que se esté todo entendiendo. Voy a ver algunos de los comentarios. Ya. Entonces, lo que traía la ley, reafirmado por la circular en consulta, es este esquema. Esta es la nueva forma de determinar el capital propio tributario. Simplificado. Ojo, usted a partir del capital aportado a la empresa, que posteriormente a lo mejor pudo haber tenido aumento, y esta es una de las preguntas más frecuentes, el capital aportado, que se aportó en algún momento, pero a valor histórico. Recuerden que en 14D no hay corrección monetaria. Entonces tenemos que en algún momento los socios aportaron un capital a la empresa. Y durante el tiempo fue teniendo aumentos y disminuciones. ¿Cuándo aumenta? Cuando tenemos renta líquida positiva, en el caso del 14D3, bases imponibles. Cuando los socios, cuando nuestra empresa recibe rentas desde otras empresas, sean retiro o dividendo, tenemos más o menos capital propio tributario, más, porque tenemos más activos tributarios. Tal vez haya habido disminuciones de capital, porque por ejemplo los socios hicieron una devolución de capital, ahí iría restando. Si la empresa tuvo pérdidas tributarias, tengo menor capital propio tributario. Si yo pagué multas fiscales y todos estos pagos al fisco que son del inciso segundo del artículo 21, también debería restarlos de mi capital propio tributario. Lo mismo que si yo entrego retiro a los socios. Y esto me da mi capital propio tributario simplificado. Entonces, la medida que nos hacíamos la pregunta hace unos minutos atrás, se parece. ¿Qué tiene que ver con la razonabilidad del capital propio? Tiene mucho que ver, porque si ustedes ven, acá en el fondo, ¿qué es lo que vamos a tener? A partir de un capital que aportaron los socios, tuvo aumentos, tuvo disminuciones. Y así vamos a llegar a nuestro capital propio tributario simplificado, que es la misma lógica que nos va a entregar Francisco en unos minutos más a través de los ejercicios de diferencia de capital. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió un poco esta razonabilidad que a partir de un capital aportado? Perfecto, yo siempre pregunto si se entiende, porque lo que quiero es que obviamente si ustedes están acá, si están haciendo el esfuerzo de estar 550 personas conectadas, aprendamos en conjunto. Entonces esta es la fórmula, pero cuando recién salió la ley, nos quedaron un montón de dudas. Los que nos dedicamos a los temas tributarios, nos mirábamos con Francisco, nos cabeceábamos, decíamos, ¿pero cómo? Porque dice, base imponible determinada cada año. Dice, pérdidas tributarias históricas. Entonces, la duda que había en el mercado era que si, ¿desde cuándo vamos a tener que sumarle al capital aportado, por ejemplo, las pérdidas y los retiros recibidos? Como por ejemplo, ahí nos pregunta Fernando. Y la verdad es que era una duda que quedaba en el ambiente. Nos imaginábamos haciendo una especie de FUT, pero ¿qué pasa si la empresa nació hace 20 años atrás? Tengo que agregarle 20 columnas del resultado tributario que fue teniendo cada año, los retiros que fue entregando o recibiendo cada año. Entonces, la verdad, la ley como estaba articulada o como estaba escrita, nos generaba bastantes dudas. Menos mal, y acá, bueno, si hay alguien del servicio les pido disculpas, pero menos mal que el fiscalizador, no, disculpen, el legislador le puso la carga a que el Servicio de Impuesto Interno nos determine el capital propio tributario. ¿Por qué? Porque con la circular nos aclaró algunas cosas y dentro de ellas nos entregó un criterio bastante prudencial. ¿Qué dice la circular?
Tenemos una circular en consulta, según lo que se rumorea pronto va a salir la circular definitiva de los 14D, que nos entregó algunos elementos. Primero, recordarles que si yo soy 14A o 14D3, que en este caso estamos analizando el capital propio tributario simplificado, puedo deducir un 50% de la renta líquida que se encuentra reinvertida en la empresa. Ese es el ex beneficio 14D letra C. La circular dice, ojo, que usted, la base imponible que va a tener que sumar al capital propio tributario, es aquella antes de que aprovechara el beneficio. Probablemente no podemos profundizar mucho en ese beneficio, pero bueno. Lo otro es que lo que siempre hemos tenido, que si el capital propio tributario resulta negativo, vamos a entender que es cero. Y acá viene lo fundamental. Lo que nos dice la ley, o la circular en este caso, aclarando la duda desde el principio de los siglos, desde que nació la empresa, voy a tener que sumar las bases imponibles. Y acá lo que nos dice la ley es que para aquellas empresas que se cambian al régimen 14D, se va a determinar el capital propio tributario determinado al 31 de diciembre del último año, en que por ejemplo era 14A y 14B, y ese va a ser el saldo inicial que yo voy a tomar de capital propio tributario. Se lo voy a explicar con un ejercicio hasta trabalengua. Pero en el fondo, yo desde cuándo voy a tener que sumar las bases imponibles, desde que soy 14D. ¿Desde cuándo si tuviese pérdida, si es que entrego dividendos, desde cuándo lo voy a tener que sumar este capital propio tributario? Desde este año, desde que soy 14D, porque los efectos que tuve anteriormente los voy a reconocer sumando para estos efectos el capital propio tributario que teníamos en esta misma empresa al 31 de diciembre del 2019. Sonó como trabalengua. ¿Se perdieron o no? Porque se lo voy a explicar ahora con un ejercicio. Voy a tomar, por mientras que me cuentan, voy a tomar un poquito de miel con limón. Ya, entonces, ya, no se preocupen aquellos que se hayan perdido. Lo voy a explicar ahora. Yo sé que ustedes somos contadores, queremos numeritos o no. Eso es lo que queremos, entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación práctica. La empresa Limpiecito S.p.A. al 31 de diciembre del 2019 se encontraba acogida al régimen de renta atribuida. En la T2020 tuvo una pérdida tributaria y tuvo un capital propio tributario declarado en el código 645 del formulario anterior en el AT 2020 de 24.520.000. O sea, en el AT 2020 su capital propio tributario era 24.520.000. La contadora de la empresa decide acogerla al régimen 14D3. Durante el año comercial 2020, la empresa determinó una base imponible de 12.300.000, pero se acoge al beneficio del 14 letra E, en donde yo puedo hacer una deducción del 50% de la renta líquida que se encuentra reinvertida en la empresa, en este caso base imponible, y le da una base imponible definitiva de 6.300.000. En diciembre del 2020 los socios realizan retiros por 6 millones y esta empresa recibe dividendos de una empresa en la cual tiene participación por 4.200.000. No presenta gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 y el capital efectivamente aportado por los socios a valor histórico de 20 millones. Este trabalengua se los traduzco en lo siguiente. Vamos a tener, como les decía, con esta aclaración que hizo el Servicio de Impuestos Internos, es que yo no tengo que sumar las bases desde el 2019 para atrás, ni los retiros ni los dividendos, sino que todo ese efecto ya está o debería estar en el capital propio tributario de la T2020. Esa va a ser la base. Y a yo le voy a ir sumando los efectos que vaya teniendo durante el año. Capital aportado, base imponible, las rentas que percibí, si hubiese tenido pérdida durante el año, si hubiese pagado multa al fisco, y en este caso recibió dividendos. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Ahora se entiende que yo voy a partir sumando el capital propio tributario de la T anterior. Ahí se desenredó un poco, ¿no? Las dudas que habían.
¿O todavía hay dudas? Si hay dudas, cuéntenlas en el chat, pero esto es llevándolo a la práctica. Perfecto. Acá, si nosotros nos vamos a hacer una razonabilidad histórica del capital propio tributario, acá tendríamos un problema, porque yo le estoy sumando el capital aportado. Entonces yo este año estoy partiendo con 44.520.000. O sea, yo partí con un capital propio tributario. Le estoy sumando 20 millones, le estoy sumando la base imponible, le estoy sumando las rentas percibidas, menos los retiros, y esto me da 55.020.000. O sea, aumentó en 30 y... aumentó mi capital propio tributario, pero si acá yo me voy a la razonabilidad del capital propio, y esto en el fondo quiero terminar con esto, que el servicio de impuestos internos, acá tenemos un problema, y un problema que trae la circular, es que el capital propio tributario ya contiene el capital aportado. La circular nos dice que a partir del capital propio tributario de la 2020, yo le sume, por ejemplo, todos los efectos de este capital propio tributario simplificado, pero lo que no corresponde que yo le sume al capital propio tributario, el capital aportado por los socios, porque este ya forma parte del capital propio tributario de la T 2020. A nuestro juicio, así debería quedar el capital propio tributario de esta empresa. Parte por el capital propio tributario de la T 2020, donde ya tiene en su capital propio el capital aportado, se le suma la base imponible, se le restan, se le suman los retiros que recibe de otra empresa y se le restan los retiros que en este caso le entregó a los socios. Pero si ustedes ven, no es complicado, es una fórmula que en el fondo tenemos que reemplazar los resultados del año y así llegamos a nuestro capital propio tributario simplificado. ¿Se entendió o con esto dejamos muchas más dudas? Acá, entonces esta sería la forma correcta, y si nosotros, mis estimados colegas, para terminar, hacemos esta razonabilidad, porque acá podríamos hacer una razonabilidad, si en el fondo eso es lo que nos plantea este capital propio tributario. Entonces, teníamos 24.520.000 al inicio, aumentó en 12.300.000, después aumentó en 4.200.000 porque recibió retiros, y le resto los retiros que le entregué a los socios. Entonces yo partí por un capital de 24.500.000, el cual tuvo aumentos y disminuciones. Y la suma del capital inicial más los aumentos menos las disminuciones debería explicar el capital propio tributario simplificado. Bueno, ahí veo la pregunta, Isabel, las pérdidas históricas y todos los efectos de los años anteriores ya forman parte de este capital propio tributario AT 2020. Bueno, espero que se haya entendido mi parte de la presentación. Si es que hay dudas, por favor ahí las dejan en la sección de preguntas. Como les digo, yo acá vengo a telonear. Ahora les dejo al maestro el capital propio tributario. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, Víctor, hola. Ya, perfecto. Así que, bueno, ahí hice una introducción, esperaba ser más breve, pero yo creo que vamos bien con los tiempos y de esperar que los colegas dejen ahí las preguntas. Así que... Sí, bueno, notar que eso de expertos es bastante lejos en realidad, pero estuvimos bastante para poder entender por lo menos la razonabilidad, así que solo eso es lo que hacemos en el grupo de estudios tributarios, hacer más este tipo de interacción. Lo último, hay varios preguntando por el contacto, mientras Francisco comparte su diapositiva. Francisco va a terminar de exponer. Francisco, ahí cuando esté la última diapo me avisas, ahí cuando termine, para mostrar un poco el contacto, para que nos ubiquen y contarles una pequeña información. Así que, Francisco, todo suyo. Ya. Vale, perfecto. Miren, vieron lo que era el capital propio tributario en todos sus aspectos ya generales, aplicación 14D3, que no se nos quedó atrás con el capital propio tributario simplificado. Pero ahí aparecían en el chat algunas consultas. ¿Y qué es lo que pasa con los 14A? Algunos dijeron que no tenían un 14D, bueno, quedan por régimen de efecto, un 14A. Y esta razonabilidad que nos acompañó por tantos años,
que nos ha acompañado a veces tras las sombras ahí, en lo que están las observaciones, la F64 sobre todo, es que la razonabilidad se nos va a seguir repitiendo. Entonces, vamos a revisar ahora, vamos a hacer un esquema, vamos a revisar el modelo de razonabilidad, y vamos a comentar un ejercicio también. Todos estos conceptos también van a ser en términos generales y aplicados, ¿ya? ¿Qué es lo que es la razonabilidad? Esa es la primera pregunta que todos se hacen, que escuchan ahí, ven en las redes sociales razonabilidad, artículos, blogs, ahí noticias, un montón de información. Pero bueno, yo quiero comentarles que la razonabilidad no está normada por ley. Lo primero es entender eso. Entonces, ante esa ausencia, se tuvo que empezar a hacer análisis mayores respecto de todas las variaciones. Y bueno, esta razonabilidad nosotros la podemos aproximar a lo que es una definición. Lo primero es comentar que es una metodología que utiliza el fisco, ¿ya?, para determinar de una manera razonable si usted en su empresa, en su organización, tiene alguna diferencia de cálculo en el capital propio tributario. Y esto es para los contribuyentes del régimen, el antiguo régimen general, después se pasó al 14A, 14B, ¿cierto? Y hoy día está en el 14A general semi-integrado, modernización tributaria. Entonces, este cálculo, como lo hace un computador, lo hacen ahí los sistemas del fisco, todo el capital propio tributario anterior le suma los aumentos patrimoniales y le resta las disminuciones patrimoniales. Estos dos tipos de aumentos y disminuciones tienen que ser tributariamente aceptadas, si no, va a tener serios problemas con lo que es el cálculo. A muy grandes rasgos, solamente funciona capital propio anterior, más aumento, menos disminuciones, capital propio tributario final. Parece muy simple, pero esto tiene una implicancia bastante importante. Como comentó Víctor en un inicio, bueno, yo escribí un libro de capital propio, les voy a dejar ahí para que ustedes pinchen después la diapositiva, o sea, la lámina, y llevan ahí para efectuar la copia. Si es que les interesa aprender más de razonabilidad. Bien. Esta observación, entonces, la F64, era la que nos aparecía cuando no teníamos cuadrado el capital propio, y de repente quedaba atascado las devoluciones fiscales, tenía usted que concurrir con su cálculo ahí en la hoja foliada del cálculo del capital propio que les dijo Víctor, que estaba antiguamente en el 41 número 1, entre líneas ahí, hoy día está en el artículo 2 número 10, y le dice lo siguiente: ese capital propio tributario anterior, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Va a ser el capital propio tributario al 31 de diciembre del año anterior, que se entiende que es el mismo por definición al del 1 de enero del año en curso. Por lo tanto, durante el año van a existir todas esas variaciones positivas del patrimonio, y pueden ser de la más variada índole. Primero tenemos la renta líquida, y la renta líquida, como ustedes bien saben, está la corrección monetaria implícita, dado que todos los activos no monetarios se corrigen, y el capital también. Por lo tanto, ese efecto se va a compensar con lo que es el aumento de la corrección monetaria, y usted tiene la primera variación. De hecho, en la renta líquida imponible tiene que tener la misma corrección monetaria que ocupó para poder corregir el capital propio tributario. Entonces, el efecto compensado se va a generar la mantención del valor del dinero al tiempo, porque ya se corrigió por el IPC. Y pueden pasar otras cosas también. Por ejemplo, el beneficio de la reinversión. Cuando yo no saco plata, por ejemplo, ocupé el beneficio del antiguo 14T letra C, hoy día 14E en modernización tributaria. ¿Eso dónde va a estar? Si no lo retiré, bueno, va a estar en lo que es mi patrimonio. Luego, usted puede hacer un aumento de capital, los socios se ponen de acuerdo, vamos a hacer un aumento de capital de la empresa, por lo tanto la empresa tiene más recursos y eso es un aumento patrimonial. Luego en las disminuciones patrimoniales tenemos las pérdidas tributarias determinadas, ¿ya? También están las de arrastre, puede ser que el año pasado también le haya ido mal, justificado. También así los retiros, ¿ya? Usted puede también efectuar distribución y todo eso van a ir disminuyendo el patrimonio progresivamente. Ahora, hay tipos de gastos que si bien corresponden a una variación patrimonial, hoy día están tipificados en lo que es la variación patrimonial tributaria, ¿ya? Y ahí están los gastos rechazados no gravados, como el impuesto a la renta, los intereses, reajustes y multas, y también lo que son las disminuciones de capital. ¿Por qué es una razonabilidad? La palabra razonabilidad nos dice razonable, ¿verdad? Entonces, es de entender que este capital propio es el que usted debiera tener.
¿Por qué? Pueden pasar cosas en el camino. Puede usted tener una empresa de renta presunta y se pasa a un régimen general, o puede, por ejemplo, dividir su empresa en dos partes, puede hacer una fusión también. Por lo tanto, esos patrimonios tributarios que se van a mezclar o van a cambiar en base a una variación de los valores de las cuentas, por ejemplo, si usted tuviera un terreno de presunta y se pasa una contabilidad completa, va a tener que ahí tomar los preceptos de las circulares y va a darse cuenta que tiene que hacer una valorización de ese bien a lo que es llevarlo al balance, por ejemplo. Por lo tanto, hay una variación patrimonial. Puede suceder en esos casos y la razonabilidad lo recoge. Hoy el fisco un poco más, nos cuesta un poco decirlo, pero le cuesta un poco entender estas variaciones. Nosotros se las tenemos que exponer mediante esta razonabilidad y, bueno, justificar finalmente con lo que es el cálculo del capital propio tributario, que ya conoce muy bien con lo que les comentó Víctor. Una empresa. Pensemos en una empresa que hoy día está en el régimen 14A. Vimos el capital propio en base a la norma antigua, ¿ya? Después vimos el 14D con Víctor. Ahora vamos a ver un capital propio con 14A. Este sigue siendo igual que los de los años anteriores. Es importante entender que todo lo que hemos estudiado no lo vamos a tirar por la borda, como escuchaba algunos decir algunas semanas atrás, que decían, hoy llegó el capital propio tributario simplificado y el 80% de las empresas están ahí. Están en lo que es el régimen simplificado. Bueno, esto va a continuar con el régimen general. Imagínense una empresa entonces un 14A. Inició actividades ahora en enero, ¿ya? Tiene ahí una corrección monetaria, un supuesto, vamos a asumir que 2,8, todavía no tenemos la proyección, y tiene una utilidad financiera de 37 millones y 300 y fracción. Usted tiene un balance, en un 14A usted va a llevar un balance. En otros regímenes también lo puede hacer, pero en este es especial el ejercicio. Resulta que en su balance usted tiene distintas columnas, ¿cierto? Activo, pasivo, pérdida y ganancia. Cuando hablamos de activos, vamos a separar el balance financiero de lo que son las valorizaciones tributarias, porque el artículo 2, número 10 nos dice valores tributarios. Por lo tanto, si tenemos valores financieros en el balance, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es identificarlos. ¿Sí? Entonces acá, en este balance, nos encontramos que hay una cuenta que se llama fluctuación de valores, y tiene acá una variación de acciones que no han sido percibidas, ¿ya? Luego ahí tiene esto lo contabilizó financieramente. Usted tiene acá un derecho de llave, lo estimó, lo puede hacer en su contabilidad, 2 millones de pesos también lo vamos a excluir porque es un valor financiero, y las retasaciones de terrenos que no han sido producto, no han sido en términos fiscales, ¿ya? El costo histórico corregido es por un lado, y acá financieramente tenemos la retasación de los terrenos en términos financieros. ¿Qué pasa con los pasivos ahora? En los pasivos también pueden ocurrir los valores tributarios, ¿verdad? Pueden aparecer, y acá primero tenemos la provisión de impuesto de renta. La provisión de impuesto de renta nos genera un gasto rechazado no grabado, por lo tanto, como una provisión, también en justa razón, vamos a tener que sacar. Y también la obligación de boleta en garantía, que es una cuenta de orden, es una cuenta que nosotros reflejamos la obligación que tenemos con un banco. Luego, en la parte de las pérdidas y ganancias, se ha producido un espejo. Si nosotros aumentamos un activo, ¿qué es lo que nos dice la partida doble? Si aumentamos un activo, que pueden pasar tanto cosas en el patrimonio como en los pasivos, ¿verdad? Entonces, acá, como tenemos un efecto en las ganancias, si aumenta un activo, van a aumentar las ganancias. Y en ese sentido, entonces, la variación financiera va a estar supeditada a este valor financiero. Y lo tenemos que deducir. Ejercicio. Capital propio tributario, como ya lo conocemos tradicionalmente, que no se nos escapa, aún con la modernización, ¿cómo lo calculamos? Hay distintos métodos, como comentó Víctor. Siempre va a ser más sencillo para el fiscalizador, o para los fiscalizadores, utilizar lo que es lo tradicional, el método del activo. Hay otros del pasivo, hay otro que es de los valores tributarios, del balance, en fin. Partimos con el total de activos que son 81 millones y fracción. Luego, había visto en el chat por ahí, preguntaban qué es lo que eran los INTO. Aprovechemos de responder, que acá con números ya, no con la definición propiamente tal, tenemos partidas de intangibles, nominales, transitorias y de orden.
y van a aparecer un nuevo concepto. Digo nuevo porque ya es como está refundida la definición de valor tributario, vamos a tener que sacar también las inversiones no efectivas. Y esto genera alguna diferencia entre varios autores, porque siempre se mencionaban los INTO, y algunos autores solamente mencionaban las inversiones no efectivas, entonces las sacamos finalmente por diferencia. Luego tenemos acá el intangible, ¿cierto? Derecho de llaves por 2 millones de pesos, lo tenemos que deducir, porque eso es una estimación. Si lo pagó, va a tener que dejarlo en su balance, eso es muy importante. Si usted compró un derecho de llave o una erogación efectiva de dinero, va a tener que dejarlo. En este caso es solamente una estimación y se deduce. Las partidas nominales, que están en una columna distinta a la que tienen que estar, porque la pérdida tributaria de patrimonio se descuenta. Los transitorios son cuentas que al término del ejercicio se esperan realizar. Ahí, por ejemplo, el capital por enterar, usted en la escritura tiene un tiempo para enterar su capital. A veces le ponen por una cláusula de lo que necesite la empresa. Bueno, ahí va a aparecer y vamos a tener que deducirlo, porque todavía no lo enteramos. Luego tenemos las cuentas de orden, boleta en garantía, las deducimos, no son inversiones efectivas finalmente, una cuenta de orden, y después vienen estas inversiones no efectivas, que son los valores financieros. Se deducen la fluctuación de valor y la retasación. Ahora, este vendría siendo primero el capital efectivo. Tenemos el total de activos menos lo que son los INTOs y las inversiones no efectivas. Ese es nuestro capital efectivo. Luego tenemos, nos falta la segunda parte, que es el deducir lo que es el pasivo exigible. O sea, en su balance, usted también tiene cuentas por pagar, hay súper pocas empresas que tienen pocas deudas. Ya no me atrevería a decir me atrevería a decir que hay alguna empresa que no tenga deudas, ya es una cosa súper común. Entonces, esa exigencia, pasivo exigible, nosotros lo homologamos a las deudas. Todas las deudas que no son provisionadas, deudas que no son estimaciones, y ahí nosotros se lo deducimos, esos 2.300.000 y fracción, y llegamos finalmente al capital propio tributario. Pero ¿cómo sabemos que esto cuadró? Lo primero es que para poder cuadrar hay que saber, esa es la primera, y la segunda es que tenemos que hacer un marco de trabajo, tenemos que aplicar nuestro marco de trabajo. Cuando cerramos un balance, ¿qué es lo primero que hacemos al cerrar el balance? Lo primero es hacer la renta líquida imponible, ¿ya? Y ahí previamente usted hizo ya, cerró el balance, hace la renta líquida, y después hace la provisión, ¿verdad? Cuando tiene ya la renta líquida. Entonces tiene que recomponer el resultado financiero, 37 millones y fracción, le suma la provisión de impuesto de renta, deduce la provisión de ingresos, que en este caso fueron solamente financieros, por los efectos que vimos de la fluctuación de valores y la previsión de los ingresos. Y bueno, acá hay una pérdida tributaria chiquitita de 205.000 que la vamos a tener que reajustar, ¿ya? Porque pasó un año en nuestro balance y tenemos que reajustarlo por esos mismos efectos. Finalmente obtenemos esta renta líquida imponible y aplicamos esto a lo que es la razonabilidad del capital propio. Aplicamos la renta líquida imponible, la determinamos, y ahora aplicamos la razonabilidad. Ven que acá teníamos los 49.240.000, la determinó y se va acá, a esta línea dice renta líquida imponible. Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo la razonabilidad? Capital propio tributario anterior, fueron 20 millones de pesos porque le faltó enterar 1 millón de pesos todavía. Recuerden que lo vimos en el balance. Después tenemos la corrección monetaria, el 2,8% el supuesto, ahí la agregamos, y ese mismo efecto se encuentra dentro de la renta líquida imponible, entonces ahí se compensa, usted ya puede ver que si se equivocó en la corrección monetaria, aquí no le va a cuadrar. Eso ya, por cierto, es digno de mención. Luego se le suma y resta la pérdida, o sea, la renta líquida imponible, y llegamos al capital propio tributario razonable. Como pueden ver, este cálculo se espera. Y digo, se espera porque tiene que cuadrar con lo que es el capital propio determinado acá, de la forma tradicional. Porque si no le cuadra, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con lo que son las diferencias del capital propio. Usted puede tener un balance estupendo, pero si tiene diferencias en su balance, van a pasar algunas otras cosas un tanto complicadas. Bueno, en ese mismo marco entonces vamos a revisar las diferencias. Acá tenemos el artículo del 32 transitorio, vamos a revisar el marco de aplicación, y vamos a ponderar un pago, ya que hay muchos asustados de cuánto van a pagar, y parece ser que esta norma
a pesar de que es una instancia para poder encontrar nuestras diferencias, ¿verdad? Es meramente una norma de recaudación. Si usted tiene un balance ordenado, no tendría por qué pagar. Si tiene un balance desordenado, o bien no tiene los análisis de cuenta completo, ahí van a suceder otras cosas, van a llegar a otro puerto, pero ese pago va a ser un tanto pesado, lo vamos a revisar. Entonces el objetivo es generar en recaudación, y bueno, el otro es brindar también a los contribuyentes una instancia para poder subsanar sus diferencias, y esto es al capital propio tributario informado al año anterior. O sea, usted puede bien obtener dos cosas, rectificar o pagar, ¿vale? Usted, vamos a ver un diagrama de decisión para ver si nos conviene en algunos casos pagar o rectificar. Ahora, la norma nos dice que no va a operar la facultad de fiscalización posterior, entonces esto nos da una certeza jurídica, aparte de lo que se estaba mencionando en las consultas, qué es lo que va a pasar con las diferencias que están prescritas, qué va a pasar ahí con la prescripción general de los 3, los 6 años, ¿va a haber alguna implicancia con esto? Vamos a tener que esperar a que salga un poco de jurisprudencia, porque varios pueden aducir que si existe alguna diferencia prescrita, no operaría en estos términos. ¿Ya? Pero entendiendo que una diferencia acumulada, digna mención de que puede ser por que usted se equivocó en la corrección monetaria, o tuvo un error de cómputo, o bien ha pasado por un proceso de reorganización empresarial. Si rectifica, no le van a cobrar interés, reajuste y multa, pero si cambia el capital propio tributario, igual va a tener que calcular diferencias. Si cambió el capital propio, va a tener una corrección monetaria distinta. Entonces, es una o la otra. Y pagar, bueno, ahí se paga el 20% sobre las diferencias. En general, quiero transmitirles que un balance, en términos tributarios, ya tributarizando las cuentas, se van a mover de una forma muy conocida. Si tengo más activos, ¿qué es lo que va a pasar con mi capital propio? Si tengo más activos, tengo una masa patrimonial mayor, en términos tributarios, por lo tanto mi capital propio va a ser mayor. Si tengo menos activos, en términos tributarios, si tengo menos activos, voy a generar un capital propio tributario menor. Ahora, si tengo más deuda, que no espero que todos tengan más deuda, nadie espera tener más deuda, pero ¿qué pasa si hay más deudas? Se exige más a lo que es la inversión, por lo tanto disminuye el capital propio tributario. Y en el efecto contrario, el menor pasivo, todos esperamos tener menos deuda, entonces va a generar ahí un mayor capital propio tributario. Ahora el patrimonio se mueve igual en el sentido del activo, ya partida doble, así que está enfocado en esos términos. Víctor dijo, bueno, las leyes son buenas, pero también hay que ver números, ¿verdad? Entonces veamos un ejercicio. ¿Qué pasa si usted se equivocó en la corrección monetaria? Imagínese este iceberg, aquí es su balance. Y usted cuando hace el balance después, ¿qué es lo que hace la renta líquida imponible? Entonces ahí usted pone la banderita, ¿verdad? Pone la banderita con la renta líquida imponible. Y tiene que estar bien calculada para que esto funcione, porque en otra instancia va a solamente generar diferencias tributarias. Imagínense que esta empresa inició en noviembre de 2018 y ya presentó la renta del 2019. Entonces su capital propio tributario inicial es de 1 millón de pesos. Un resultado financiero de 372.000, una provisión de impuesto de renta de 127 y fracción, y un capital propio tributario, una corrección monetaria de capital propio, que es del inicial por el 2,8%, un supuesto. ¿Qué pasa si usted calculó así la renta líquida imponible? Voy a decir, bueno, están todos los elementos, están los agregados, las deducciones, está perfecto. Bueno, yo le digo que no, porque si la corrección monetaria está en exceso, usted está deduciendo de más por un contribuyente que partió en noviembre de 2018. ¿Cuál es la corrección monetaria de noviembre a diciembre? Ahí está, es nula. Así que para los efectos fiscales, esa corrección monetaria usted no podría aplicarla. Entonces, en primera instancia, si usted aplicó una corrección monetaria de más, está disminuyendo virtualmente el patrimonio a través de la renta líquida. Por lo tanto, esa corrección monetaria no debería ir. En este caso, que inició en noviembre, así tendría entonces un resultado financiero de 365, una provisión de impuesto de renta 135 y una renta líquida imponible de 500. Entonces, haciendo el primer análisis, en la renta pasada uno pudo
esta es la renta de abril, ¿verdad? Uno pudo pagar sobre estos 28.000 pesos, pero ¿qué es lo que pasó? Es que no teníamos la circular, no tenemos la circular todavía. Hay una circular en consulta ahí, y bueno, se nos quedó atrás, terminamos la renta, y seguimos todos tristes porque esto todavía tiene para algunos meses más. Y lo que pasó es que en el formulario 22 aparecía ese recuadro, entonces no teníamos las disposiciones fiscales, pero sabíamos, entre todos la profesión, de que habían diferencias por ahí, y bueno, el fisco nos dio la instancia de pagar aún sin las disposiciones. En este sentido, entonces, tenemos una diferencia tributaria. Estamos en presencia de una diferencia tributaria. Por lo tanto, como dedujo en exceso 28.000 pesos de más, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que recomponer esa diferencia. Y tiene dos caminos. La primera es rectificando a lo que es el capital propio tributario correcto, o sea, acá esta corrección monetaria que se va a sumar a lo que es el inicial, o bien pagar la diferencia. Si comparamos las bases en términos marginales, entonces, tenemos los 28.000 por el 27%, son 7.560, sobre lo que vendría siendo un impuesto sustitutivo de 5.600, o sea, los mismos 28.000, pero por 20%. Entonces ahí ya vemos que, en este caso, es una diferencia menor. Pero ¿qué pasa si son diferencias mayores? Imagínense que se equivocó en un balance, tenía ahí un balance ordenadito, pero justo le faltó el análisis de cuentas. Justo ahí había una cuenta, por ejemplo una de vehículo, ahí está ligado el balance, y justo en la cuenta de vehículos usted tenía bienes del leasing, vehículos que estaban en el leasing. Chuta, ahí sí que se nos cayó todo. ¿Por qué? Porque un vehículo en leasing, entonces, ¿qué es lo que valorización tributaria tiene? Una valorización tributaria nula, ¿ya? Ahí todavía no es suyo, por lo tanto, en este caso es cero. Si nosotros abrimos este balance y le sacamos esos 25 millones, nos vamos a dar cuenta que el valor tributario de los vehículos, desde 60 baja a 35, porque se aplicó la deducción de los bienes de leasing. Entonces, si llegamos finalmente a lo que es el cálculo del capital propio tributario con el error de cómputo, ¿qué es lo que pasaría? Usted tomó el total de activos, ¿sí?, de los 170, hubo esa de los 170, pero no le descontó el INTO, no le descontó la cuenta de bienes de leasing. Por lo tanto, acá va a tener que... ahí ya tiene una diferencia. De plano, usted leyó después obligaciones y eso no las dedujo, así que eso estaría bien. Pero no dedujo los leasing. ¿Cómo hubiera sido lo correcto? Haber tomado los mismos 170, deducir los bienes del leasing y finalmente mantener lo que es el pasivo exigible en cero, porque esa cuenta no es pasivo exigible. ¿Ya? Entonces acá tiene una diferencia mucho más grande de 170 sobre 145. Hay mucha plata. Imagínense que paga el 20%, ¿no? Terrible. Ahí uno preferiría cambiar lo que es el capital propio, así que ahí tiene la contraparte. En uno pagamos, y en este no, de plano no vamos a pagar. Así que habría que rectificar. ¿Cómo se lee esto entonces? Si usted no dedujo los bienes del leasing cuando correspondía, va a arrastrar una diferencia de capital propio. O sea que va a tener un capital propio tributario virtual y va a ser mayor. Y esa diferencia, si usted la arrastra, va a tener una mayor corrección monetaria, por lo cual se va a volver a equivocar y va a generar inconsistencia. El cuadro general, para poder entender qué hacer, porque a todos en algún momento nos asustó, qué es lo que va a pasar con todas esas diferencias, es que un aumento en activo, una disminución en activo, o una disminución en pasivos, así también, como una disminución en pasivo ya, que aumenta en el capital propio, tiene el efecto inverso en el pasivo, todas esas diferencias se van a mezclar, van a quedar en un saquito, ahí, ¿verdad? En una sumatoria de esfuerzo. Por lo tanto, esto se puede llegar en algunos casos calificados a generar un puro concepto y va a poder tener que ubicar las diferencias. ¿Ya? Si las puede ubicar, entonces va a hacerse la siguiente pregunta. ¿Implica que usted pague más? O sea, que tenga mayor capital propio. Si me dice que sí, bueno, la diferencia ya de plano es tributable. Entonces va a tener dos opciones, pagar el 25-27 según régimen, y va a tener que rectificar. Pero si la diferencia es tributable y usted puede pagarla, ahí va a tener que pagar el sustitutivo y finalmente declararlo. Pero si usted no puede ubicar las diferencias, que ese es el peor escenario, no pudiera ubicarlas, va a tener que pagar el impuesto sustitutivo. Y ese vendría siendo un escenario
tremendamente incierto para algunas empresas que no tienen, tienen esa llamada contabilidad, la teneduría de libros, ¿no? Que está bastante, se está yendo, porque hoy día el contador ha cumplido un rol importantísimo, sigue cumpliendo un rol importante, pero hoy día es mayor la administración de la información financiera. Por lo tanto, tener un balance ordenado es sinónimo de no tener estas diferencias. Vamos a ver muy brevemente, vamos a ver este tablero, vamos a revisar 2 de los casos, estamos justito en el tiempo, un minutito, y puede pasar lo siguiente. Usted puede tener acá distintos valores, ¿cierto? Con diferencias positivas y negativas. Diferencias que lo van a hacer pagar más impuestos, y diferencias que lo van a hacer disminuir la carga de impuestos para este impuesto sustitutivo. Imagínense que usted no descontó los bienes del leasing. ¿Qué es lo que va a tener que hacer ahora si no los descontó? Tener un patrimonio tributario aumentado, virtualmente más grande, entonces tiene que deducirlo. ¿Y qué efecto tiene eso? Que una rectificación implica que la corrección monetaria cambia, entonces esos 4.500.000 que usted dedujo se los va a llevar vía corrección monetaria, y ese monto, si usted lo multiplica por la tasa, si fue 14A o 14B, ¿ya? Va a tener que ir, le va a generar una dispersión a nivel de devolución o pago. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un concepto mayor? Imagínese que no me corrigió la existencia, teniendo ahí un inventario, que pasa que hay empresas que no tienen el control de los inventarios y dejan ahí un stock, y eso, yo les voy contando, colegas, que eso genera una corrección monetaria. Entonces, va a tener que multiplicarlo por, como era no monetario. Ahí también vi una pregunta de un colega que decía, ¿todo lo no monetario se corrige? Claro, acá las existencias son no monetarias y tenemos disposiciones muy particulares si se compraron primero o segundo semestre. Lo que les quiero decir es que si esta diferencia es positiva y ustedes la consideran el efecto aislado, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Es pagar un impuesto sustitutivo, o sea, por esos 250.000, ya tiene un impuesto de 50.000 pesos, y ahí empezamos a revisar las diferencias, ya empezamos a asustar. Veamos una diferencia más grande. ¿Qué pasa si, no sé, pues el contador no descontó una patente, o la descontó por error, siendo que las patentes no estaban efectivamente pagadas, y venía un contador y no la dejó como tributaria, a pesar de que hubo una derogación efectiva? Ahí esos 18 billones se van a transformar en 3.600.000 pesos. Ya es una diferencia tremenda. Como les digo, vamos a revisar algunos de estos casos. Este tablero es muy útil para que lo puedan copiar. Me interesa que puedan desarrollar esa metodología de ir poniendo todas las cuentas que aumentan y disminuyen el patrimonio, de las cuales ya saben que tienen diferencias, porque eso los va a llevar a la base del 32 transitorio. En términos de la circular en consulta, entonces, nos llevamos a esta base y la multiplicamos por el impuesto sustitutivo del 20%. ¿Por qué no lo aplicamos separado por los aumentos y las disminuciones? Bueno, porque se distorsiona la base. ¿Sí? Ahí estos juegan roles distintos. Uno, por ejemplo, el de acá, si es disminución, usted va a tener un efecto en la corrección monetaria, entonces ahí ya se ensucia la corrección monetaria y se ensucia el capital propio inmediatamente. Bueno, eso quería contarles. Y bueno, agradecer la concurrencia. Vamos a ver las consultas ahora. Si estás por ahí, Víctor. Francisco, las consultas van a ir al final, recuerda. Ya, vale. Entonces, sí, lo que quiero es con... que si me dejas presentar para entregar una información, si me dejas compartir. La información, bueno, sí, correcto, Víctor. Ven que les dije que teníamos que les traía uno bueno el capital propio tributario, y acá mi colega se maneja, así que bueno, Francisco ahí tiene que dejar de compartir para poder compartir. Ahí. Entonces les voy a contar lo último. No puedo tomar acá esta pequeña licencia, en el cual se ve mi PPT, ¿cierto? Sí. Perfecto. Quiero contar un poco. Bueno, el grupo de estudios tributarios nos juntamos 3 veces al mes. Por ejemplo, hoy día tenemos sesión en la cual tenemos un taller de multa e intereses en materia de IVA. Nos juntamos 3 veces en el mismo formato que ahora. Los colegas hacen preguntas a través de videos. Tiene un valor único y muy económico, 25.000 pesos. Se tiene acceso a las sesiones y las sesiones que dan en respaldo. Bueno, toda la información está en estudiostributarios.cl. Si es que quieren contactarnos,
Hoy día, si se quieren sumar a nuestro grupo, van a tener acceso a los videos de mayo, junio, julio de regalo, así que ahí les podemos contar que es el grupo Estudio Tributario, y hoy día yo estoy lanzando 2 cursos que voy a hacer. Uno, cálculo de resultados tributarios, vamos a analizar renta líquida, base imponible, gastos rechazados y los nuevos requisitos para que los gastos tributarios sean aceptados. Va a tener 12 horas de duración, va a ser el 12, que sea el 2, el 4 y el 7 de septiembre. Tiene un valor solo de 30.000 pesos, y aparte, a propósito, ustedes vieron que hay mucho tema en capital propio tributario y ya vimos solo una parte. Voy a profundizar en un curso de capital propio tributario en modernización tributaria. Va a durar 8 horas, con todo, profundizando en todos los aspectos que vimos hoy. Va a ser los sábados 5 y 12 de septiembre de 9 a 13 horas, con un valor de, chuta, ahí se me pasó un 0, pero es de 25.000 pesos. Así que acá están los datos por si nos quieren contactar. Estos cursos están súper interesantes porque están actualizados, lo mismo que el nuevo estudio tributario. Lo siento, pero había que contar un poco de lo que hacemos con Marisol. Así Buenísimo, buenísimo, chicos. Víctor, Francisco, wow, qué clase acabamos de presenciar, el público está en llamas. Una de las cosas que quiero aclarar, que vi muchas preguntas, sí le vamos a mandar los apuntes, los chicos van a compartir ahí los apuntes que acaban de mostrar, y este webinar también está siendo grabado. A todos los que se inscribieron, mañana les va a llegar un correo con una encuesta, ¿ya? Ahí nos van a contar qué les pareció, el feedback, todos sus comentarios, y al responder esa encuesta ustedes van a tener acceso al webinar grabado y a estos apuntes para que puedan estudiar con calma. Y ahora vamos a tener como un mini break, por así decirlo, 5 minutitos nada más, donde Víctor y Francisco van a estar revisando ahí todas las preguntas que ustedes están dejando, todas las preguntas que han dejado en todo este tiempo, y ahí están todas las dudas. Traten sí de, ojalá, consolidar preguntas que no se hayan resuelto ya con la tremenda presentación que tuvieron los chicos. Y ahora 5 minutos para contarles un beneficio exclusivo de Nubox. Terminamos estos 5 minutos y volvemos con Víctor y con Francisco para resolver todas esas dudas que tienen ahí. Así que adelante, Caro, para que nos cuentes ese beneficio exclusivo. Muchas gracias por la presentación. Quiero compartir pantalla. Eso, ahí estamos. Bueno, aprovechemos estos minutitos mientras Francisco y Víctor empiezan a revisar todas las consultas que ustedes les fueron dejando, ¿verdad? Respecto a este interesante taller sobre capital propio. Así que mientras ellos van revisando todas sus consultas, yo les quiero comentar sobre un beneficio que tenemos en Nubox, que es el programa de Partner Contadores. Mi nombre es Carolina Cepeda y soy jefa del programa Partner. Ahí pueden encontrar mi correo electrónico. En caso de que tengan cualquier duda, me pueden contactar directamente. ¿Qué es el programa de Partner Contadores? Bueno, nosotros apostamos acá con esta iniciativa a darle mayor visibilidad, ingresos adicionales e información continua a todos nuestros partners con esta iniciativa. Nosotros entendimos que el mercado de la contabilidad estaba cambiando, ¿verdad? Y que el contador tenía que transformarse a un rol mucho más asesor. Ahí, como bien mencionó Francisco, el contador hoy día tiene que ser el administrador de la información financiera de los clientes. Entonces, con esa premisa, nosotros generamos este nuevo programa de Partner Contadores, que buscamos unir lo mejor de la tecnología, que son nuestros sistemas Nubox, ¿verdad? Nuestro software de contabilidad, de factura electrónica, de remuneraciones, junto a los partners contadores, que son nuestros clientes que pasan por este programa de partner, donde nosotros estamos dando formación continua a través, por ejemplo, de eventos como este y mucho más. Todo esto para que en conjunto se pueda entregar un servicio integral a las pymes. ¿Qué logran ustedes con ser parte del programa de partner? Bueno, primero escalar su negocio contable para hacerlo más rentable, y esto lo hacen a través de nuestro beneficio estrella, que es el directorio de contadores. Ustedes también pueden aplicar un software de clase mundial a todos sus clientes a través de la referencia. También ustedes van a ser súper acompañados por nosotros, más allá del software, sino que con un complemento, con toda esta formación continua, con distintos talleres, con charlas, con webinars, con distintos kits de contenido, el envío de nuestras noticias, nuestros artículos de blog y mucho más que eso. Y todo esto finalmente para que ustedes puedan convertirse en el mejor asesor de sus clientes, y de esta forma ustedes los puedan ayudar a ser mucho más eficientes con la administración de sus negocios con la mejor tecnología.
Nuestro programa de partner se divide en 5 categorías, que son estas que vemos a continuación, que van desde la bronce hasta la diamante. La condición para ser partner es que ustedes sean clientes contadores con contrato vigente en Nubox, y estas categorías se van dando de acuerdo a las referencias que ustedes realizan de sus clientes a Nubox. Los beneficios de la categoría son súper diversos. La categoría inicial, que es la bronce, ya tiene consigo el beneficio de que ustedes puedan publicar su perfil dentro del primer directorio digital de contadores y así llegar a miles de pymes. Pero además, las siguientes categorías, que van desde plata hasta diamante, nosotros les entregamos una comisión mensual que va desde un 10 hasta un 25% por cada referencia que ustedes realicen, además de publicar su perfil en nuestro directorio de contadores, tener un soporte especializado y dedicado para ustedes. Así también pueden tener acceso a distintos cursos y eventos, ser también los primeros en enterarse de nuevas funcionalidades a través de distintas sesiones de beta tester y mucho más. Así que estas son las 5 categorías y sus respectivos beneficios de nuestro programa de partner. ¿Por qué es importante referir? Bueno, siendo partner, ustedes al referir a sus clientes a Nubox, pueden ir escalando de categoría y obteniendo muchos más beneficios. Recordemos que la categoría inicial basta con que ustedes sean clientes con contrato vigente en Nubox. Y siendo cliente, ustedes recuerden que por nuestro programa de referencia pueden acceder a una gift card de 60.000 pesos cada vez que sus clientes contratan nuestro sistema siendo referidos por ustedes. Así que piensen en alguien en que pueda estar necesitando Nubox dentro de su cartera de clientes, los pueden referir dentro de nuestra misma página web o a través de su ejecutivo, y ustedes ahí van a estar en una constante comunicación con nosotros hasta que puedan recibir su premio. Así que Mari, ahora sí me ayuda con la pregunta, ¿tienes interés en referir a alguno de tus clientes? Recuerda que los beneficios por referencia son exclusivos para nuestros clientes con contrato vigente. Entonces, si quieres referir una gift card de 60.000 pesos, si es que no eres partner, o una comisión mensual, si es que eres partner, piensa en alguien que necesite nuestro software de contabilidad, de remuneraciones o factura electrónica y ayuda a su gestión recomendando nuestras soluciones. Acá es importante mencionarles que este es un beneficio exclusivo también para nuestros clientes contadores, en donde nosotros los motivamos a que puedan sumar a sus clientes a Nubox y de esta forma puedan ocupar, por ejemplo, las integraciones entre nuestros sistemas. No está de más también mencionar que estamos con un descuento especial para los clientes que vengan referidos por ustedes, de un 20% de descuento de nuestros planes Contabilidad Pro y Remuneraciones Pro. Así que ahí les dejo la votación para que la puedan ahí marcar si es que están o no están interesados en referir. Algunos números del programa de partner hoy día que nos tienen bastante contentos, que ya estamos alcanzando los 300 partners. Ya casi 90 personas han cotizado los servicios de nuestros contadores en nuestro directorio y estamos casi en todo Chile. Esta sin duda es una tremenda oportunidad para ti como contador. Recuerda que cada mes se suman 150 nuevos clientes de empresas a Nubox que podrían ser tus clientes y en total contamos con una base instalada de más de 11.000 clientes e empresas. Acá en el chat, por ahí van a ir publicando también el link directo a nuestro directorio de contadores para que conozcan cómo funciona este beneficio estrella, que tiene muchas funcionalidades. Sin duda para ustedes va a ser una apuesta muy novedosa, única, y está centrada en escalar su negocio. Ahí van a poder encontrar distintos filtros, donde ustedes pueden ubicar sus servicios contables, según su especialidad, por ejemplo, cosa de cualquier empresa que esté buscando un contador pueda llegar a ustedes fácilmente. Y un filtro que a mí me encanta, que es el filtro de regiones. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quieres ser partner y publicar tu perfil en nuestro directorio de contadores? Ahí Mari es que me ayuda con la encuesta. Todos quienes respondan que sí quieren postular, yo les voy a mandar un correíto con los siguientes pasos para que puedan concretar su postulación. De todas formas, ustedes pueden ingresar también directamente desde nuestra página web al link de postulación y dejar sus datos. Y cualquier duda que tengan, recuerden que nos pueden escribir a programacontador@nubox.com. Eso pues, somos mucho más que un software de contabilidad y administración, somos el aliado que te ayudará a crecer. Muchas gracias, Mari. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Cario. Ahí muy completa toda la información. Los dejamos a todos invitadísimos para que puedan ahí responder la encuesta que están dando. Vimos que hay hartos que ya respondieron en la parte de referir. También hay muchos interesados en postular para poder acceder a este beneficio exclusivo que tenemos para ustedes.
Ahí está. Me quedo en el chat, igual mientras tanto, mientras sigan ahí con Víctor y Francisco respondiendo las preguntas que son más técnicas, que tienen que ver con el tema central de este evento, yo me quedo en el chat por si alguien tiene alguna pregunta respecto del programa PAN. Súper, ahí está la Caro disponible 100% para que puedan resolver cualquiera de sus consultas. Y voy a proyectar yo la última parte para que vayamos a la sección de preguntas, para que resolvamos todas estas preguntas. Voy a saltarme acá a la sección. Listo, chicos. Está todo en orden. ¿Cómo están? ¿Qué vieron ahí en las preguntas? ¿Hay alguna que les haya llamado la atención? Sí, mira. ¿Ah? No, disculpa. Por favor, termina. Te pido. Sí, estamos todos así emocionadísimos, los queremos escuchar, chicos. Estuve ahí viendo también las preguntas, haciendo como algún filtro. No sé si, bueno, ustedes son los expertos del tema, no sé si hay algunas preguntas interesantes que vieron por ahí. Mira, hay varias preguntas. Bueno, yo como telonero de Francisco voy a partir leyendo una pregunta para que él la responda, así mientras yo voy leyendo la otra. De hecho, esta pregunta le llegó específicamente a él de parte de Alejandrina. Buenas tardes. Si se realiza un ajuste a resultado acumulado por un ingreso que no quedó reflejado hace más de 6 años, que para efectos de renta queda prescrito, ¿cómo se refleja esto a nivel de la determinación del capital propio tributario en un régimen 14A? Está un poco extenso. Pero sí, es una buena pregunta, y una de las respuestas que vamos a esperar conforme a la circular, es qué es lo que va a pasar con las diferencias prescritas. Ahora, primero entender que una diferencia dentro de los plazos de prescripción general, de los 6 años, general, puede ser que usted tenga algún plazo ampliado, porque ahí están los 6 años, después vienen unos meses, depende de si usted le enviaron una carta, entonces esos 6 años se van a extender un poquito más, no son solamente esos 6. Así que, bajo esa perspectiva, siempre que esté prescrito, tenemos que esperar la jurisprudencia primero de la circular. Ahora, es de entender también que la respuesta no puede ser tan simple. Pero sí, se supone que ese ajuste usted lo tiene en su balance, lo va a hacer en su balance. Por lo tanto, tiene que reflejar una variación patrimonial. Y esa variación patrimonial hoy día, la diferencia del 32 transitorio, la reconoce acumulada el 31 de diciembre del 2019. O sea, va básicamente, para el cálculo, va a dar como lo mismo si usted lo incluye antes o después, porque va a estar acumulada el 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, comprender que ante la ausencia de la norma esperamos la jurisprudencia, pero como ya está en la masa patrimonial tributaria, tiene que permanecer acumulada. Haya pagado o no haya pagado renta, que eso vendría siendo otra cosa, así que, bueno. Perfecto. Esta pregunta te va a gustar, Francisco. ¿Debería llamarse capital propio tributario depurado en vez de simplificado? Oh, yo sabía que esa pregunta iba. Mira, lo estuve pensando dentro de los minutitos, es que la palabra depurado es como limpiar, ¿cierto? Es como sacar cosas de lo que es una estructura, o sea, un concepto patrimonio, y depurar implica sacar cosas, ¿ya? En el término simplificado, lo que hace la norma es decir, sume y reste tales partidas, entonces no nos da la chance de depurar, ¿ya? La depuración la vemos en el capital propio hoy día sacando lo que son los valores financieros. Por lo tanto, es una buena pregunta. O sea, yo creo que también la simplificación tiene que ver con que si usted es 14 de 3 lleve contabilidad completa o contabilidad simplificada, va a tener una forma clara y precisa de determinar el capital propio tributario, inclusive si fuera 14 de 8. Entonces es tan precisa y específica la norma que siento que para situaciones tan diversas en un 14D también podría entenderse como que es simplificado en ese aspecto también. Es más simplificado que depurado. Claro, ahí creo sí. yo. Y más con esto que tomamos como base el capital propio tributario informado al 31 de diciembre del 2019, y no este montón de columnas, las rentas líquidas desde cuando se originó la empresa, porque ahí no tenía nada de simplificado, pero una vez que el servicio nos dice que partamos con el capital propio tributario de la T2020, yo creo que simplificó bastante la norma. El tema es si es que ese capital propio tributario está malo o es un desastre, porque ahí la razonabilidad se nos complicaría. Ya,
Mira, ¿cuál es el artículo de la confección del capital propio tributario? Bueno, antes históricamente fue el artículo 41 con su circular 100. Ahora lo que tenemos es que para las empresas 14A, obligadas a llevar renta efectiva y contabilidad completa, la definición está en el artículo 2, número 10, y para las empresas 14D está en el mismo 14 de la ley, la forma en cómo se va a determinar este capital propio tributario. Ya, Francisco, el capital inicial también se va corrigiendo año tras año, el que va en el formulario 22. Eso va implícito en lo que es la masa tributaria, masa patrimonial tributaria. Está el capital propio tributario, es el capital más todo su aumento y disminuciones, por lo tanto está dentro de lo que es ya la hipótesis fundamental de mantener ese capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto está dentro del capital propio. Perfecto. Te corrige implícitamente. Que la gente de Nubox nos diga cuánto parar o cuando nos queden pocos minutos, porque con Francisco Variado está respondiendo preguntas hasta las 10 de la noche, así que, de hecho... trajeron almuerzo, ¿no es cierto? Nos quedamos almorzando. Nosotros almorzamos temas tributarios. Hacemos un picnic online. Almorzamos tributarios. Yo tengo que ir a hacer comida, así que... Ya, mira, entonces vamos a dar unos poquitos minutos más. Mira, ¿por qué se incluyen las rentas percibidas en este capital propio tributario simplificado? Lo que pasa es que, como vimos, se va a agregar los aumentos de patrimonio y se va a restar las disminuciones de patrimonio. Entonces, obviamente, cuando yo percibo rentas desde otra empresa, voy a tener claramente un incremento de patrimonio. Es por eso. Julio se publicó una circular en consulta que nos hablaba sobre los distintos ámbitos del 14D. Esta desapareció ya de consulta y pronto, según lo que he escuchado por ahí en el correo de las brujas, como se decía anteriormente, pronto debería venir, lo bueno que viene con ejercicio, así que viene interesante. Ya. Otra de las preguntas que había visto en el chat que no está acá, bueno, primero Ricardo, Francisco, para que respondas tú, ¿qué pasa con el capital efectivo? ¿Cuál es la pregunta de eso? ¿Qué pasa con el capital efectivo? La definición. Efectivamente, ¿no? Claro, mira, yo interpreto esto que en el 14D, por ejemplo, uno de los requisitos que tú, para poder ser pyme, tu capital efectivo al momento de iniciar las actividades no va a poder superar las 75.000 UF. Si lo cumples y eres 14D, pese a que tengas que determinar un capital propio tributario simplificado, para esa norma en particular va a tener que seguir la definición del capital propio, que sea de capital efectivo que siempre hemos tenido, y que es lo que una vez el total de activos tributarios, o al total de activos le restamos aquellos activos que no son tributarios. De hecho, la circular en consulta también nos entrega esa definición de capital efectivo. Ya. Acá voy a responder otra yo. ¿Qué pasa con la rebaja del artículo 14 letra C que se dedujo el año pasado? Dale, Francisco, mejor usted y bueno, yo. Hasta lo que era el año pasado, hasta el 31 de diciembre del 2019, el 14C estaba presente en las empresas 14A y B, ¿vale? Pero ese 14C tenía hasta esa fecha una restitución, un pago, un incremento de la base por todas las rentas que usted se ahorró, ¿cierto? Y después empezó a retirar, entonces tenía que hacer una reposición. Hoy día en la norma nada se comenta, así que el beneficio hoy día viene un poco más mermado porque hay que reponer también unos gastos rechazados. Y bueno, aumentó el límite y creo que va a pasar finalmente es que no lo va a tener que devolver, pero sí va a estar dentro de su capital propio. O sea, el ahorro va a hacer que usted concentre mayor riqueza y esa mayor riqueza lo va a hacer pagar primero más patentes, va a tener ahí un cambio por los topes de la gratificación y bueno, todos los asuntos que comentó Víctor en las primeras láminas. En el fondo, usted va a poder aprovechar un beneficio con el cual va a poder deducir en un 50% la base imponible o la renta líquida que se encuentra reinvertida en la empresa, dependiendo de qué régimen tributario sea, pero esto va a hacer que usted, como va a tener menos salida de dinero, va a tener un capital propio tributario más alto. Entonces, al tener un capital propio tributario más alto, su RAI es más grande, su renta al término de giro es más grande y su base de patente es más grande. Así que, claro, como dice Marcela, y los
clientes creen que es sumar y restar. Y también hay muchos colegas que yo en esto he sido como muy insistente. La reforma tributaria no es como, ya la continuación de los regímenes anteriores, trae muchos cambios, como acabamos de ver, un cambio, no sé si logré transmitirle, bueno, yo creo que ustedes ya lo sabían, cómo cambia el capital propio tributario en una estructura súper potente que es las 14D, y acá me conecto con una de las preguntas que aparecía. En el 14A, la forma de determinar capital propio tributario va a seguir siendo prácticamente la misma, va a poder seguir aprovechando la corrección monetaria del capital propio tributario, donde se viene el cambio notable en las 14D. Ya. Francisco, ¿qué pasa con una empresa que viene del 14TER y la cambiamos al 14D3 para efecto capital propio tributario? Bueno, ahí va a cogerse las disposiciones del capital propio tributario simplificado, ¿ya? Toda vez que el capital propio anterior del 14TER, a diferencia de lo que varios pensaban, tenía dos formas de calcular el capital propio tributario de un 14TER antiguo, de letra A. Usted podía hacerlo vía el 41, ese que estaba entre líneas, total activo menos pasivo, o sea, total activo menos INTO, menos pasivo exigible, pero entendiendo la hipótesis fundamental de que el 14TER letra A antiguo no tenía rentas pendientes de tributación, el capital propio tributario a una fecha del cierre del ejercicio va a ser solamente la renta líquida imponible. Entonces, en ese mismo efecto, el fisco le dijo, bueno, su capital propio si no lo calculó de la otra forma, va a tener que utilizar la renta líquida. Y esa renta líquida, ¿se acuerdan que le aparecía en el formulario 22? Ahí se la marcaba en el código 645, 646, bueno, ahí ya, bueno, esa base cierta se va a traspasar como capital propio tributario a lo que es el inicio del 14D, y va a tener que aplicar el simplificado toda vez que no se acoja a las disposiciones que nos comentó la circular en consulta, utilizar el capital propio tributario anterior. Eso. Perfecto, ya. Vamos a dar la última respuesta, porque Francisco lamentablemente se tiene que ir a cocinar, así que me comentó que lo están apurando en la casa, así que vamos a... Mira, uno de los últimos temas es la pérdida tributaria. ¿Cuál es la que vamos a reflejar en el capital propio tributario? La pérdida tributaria depende qué capital propio tributario usted tenga. Si está haciendo el capital propio tributario de una empresa 14A, la que va a rebajar es la que tiene en el balance como activo. Pero si usted está haciendo la del 14D3, la que usted tiene que hacer la deducción es la que determinó dentro de su resultado tributario del año anterior. Vamos a ir con las últimas dos preguntas por acá. Una, el efecto del capital propio tributario en el RAI, Francisco. A ver, la implicancia que tiene el capital propio es que como si nosotros tenemos un capital propio tributario mayor en una empresa, ¿qué es lo que le va a pasar al RAI? Son directamente proporcionales. Tengo mayor capital propio, entonces tengo mayor RAI. Esa acumulación de riqueza nos va a llevar a tener una mayor cantidad de rentas pendientes de retirar. Por lo tanto, voy a tener un mayor monto con distintos créditos, dependiendo de las empresas si son más antiguas, y si son empresas nuevas, bueno, ahí ya se acogerá a lo que es, si es 14A, van a haber créditos con restitución, y si es 14D, ahí ya la cosa estaría cambiando, pero lo que es el RAI, finalmente va a ser mayor capital propio, mayor RAI, ese es el sentido. Perfecto, yo creo que con esta respuesta hemos tomado parte importante de los temas que nos han consultado. Ha sido una clase súper intensa. Yo al menos lo he pasado muy, muy bien. Así que darle las gracias por la participación. Como ustedes vieron, si es que se quieren contactar con nosotros, estudiostributarios.cl, en la diapositiva vimos los datos de contacto. Feliz si quieren participar. Y Francisco, ahí está su dato de contacto, porque hay gente que está participando, preguntando por tu libro, Francisco. Bueno, me pueden enviar un WhatsApp o el mismo correíto, yo le envío el formulario, tenemos una página web también, pero sin ánimo también de publicitar. Yo hoy día que les quería mostrar era cómo calcular. Me interesa que hoy día aprendan a calcular todas estas cosas. Así que me voy contento de que así ha sido. Sí, chicos, se pasaron. De verdad que todos los comentarios que hemos visto ha sido
una clase magistral, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, y están todo el público súper pendiente, súper participativo, me encanta eso, y siento que en verdad todo quedó súper claro, y se nota mucho la dedicación que ustedes tienen para que así sea, para que todos nos vayamos con toda esta información súper clara. Ahí les dejamos los contactos si es que quieren seguir profundizando con este tipo de temas. Ahí los invitamos abiertamente a que puedan contactar directamente a nuestros relatores. Marisol, También, bueno, esta es la segunda vez que comparto con ustedes, así que de verdad darle las gracias, nos sentimos muy, muy cómodos. Y decir lo último, mañana voy a estar haciendo una charla gratis de los nuevos requisitos del artículo 31, si se quieren sumar ahí en la página. Nos contactan, que va muy en la línea con lo que hace Nuvox de entregar conocimiento a los colegas. La circular 53 salió la semana pasada, así que vamos a estar haciendo una charla mañana de 7 a 9. Disculpa por terminar de promocionar esto, pero una charla absolutamente gratis. sí, súper, y aparte que les sirve a todos, entonces esa es la idea, que todos podamos estar lo más actualizados posible, porque, pucha, por lo que he visto, sale tanta información últimamente, tan rápido, tan dinámica, que en verdad es súper importante estar actualizado, así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Francisco, de verdad, pedazo de clase que se mandaron, estamos demasiado impresionados, y la presentación Marisol, la van a tener, no se preocupen. Créeme, Marisol, que estamos conscientes de todos los cambios que hay, y con Francisco estamos todo el día estudiando, revisando, o sea, se entiende que haya bastantes dudas, porque obviamente nosotros, bueno, los colegas en general tienen inversiones, IVA, o sea, un montón de temas. Nosotros con Francisco por ahora respiramos tributaria todo el día, y es lo que nos dedicamos. Entonces esa es la misión que hemos tomado con el grupo de estudio tributario, traspasar inmediatamente esos cambios cuando van produciendo, y la verdad que ha sido una experiencia súper grata. Así que muchas gracias, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, chicos. Francisco, no sé si hay algún cierre que te gustaría dar. No, bueno, muchas gracias por todo. En realidad soy un hombre de pocas palabras, pero tributación, ahí ya pueden revisar. Es distinto. Así que muchas gracias por Buenísimo. Muchas gracias, Nos chicos, se pasaron. Recuerden que van a tener, mañana a todos los inscritos les vamos a mandar un correo con una encuesta. Al responder la encuesta, ustedes van a tener acceso al material que presentaron los profes hoy día y también al webinar grabado, ¿ya? Y ahí están los links de todos. Ustedes vieron que ahí adjuntamos también el libro de Francisco para que puedan acceder a todo este material y revisarlo el fin de semana, cuando quieran, cuando necesiten, tienen todo ese material para estudiar. Y bueno, ahí les dejamos los contactos también si quieren verlo. Y les cuento que el próximo webinar que tenemos es el próximo miércoles, el 26 de agosto tenemos este webinar. Vamos a estar hablando sobre el impuesto a los servicios digitales, también dentro de este ciclo de webinars de modernización tributaria. Aquí vamos a estar con Puente Sur, vamos a estar contando con Ignacio Yeb, así que súper interesante se viene ese webinar también. Ese webinar, ustedes saben, se pueden inscribir en www.nuvox.com/eventos-nuvox, o ingresen a nuvox.com, la página general, y pinchan la ventana de eventos, ¿ya? Ahí ustedes la van a ver. Así que con eso voy a echar una miradita a los comentarios. Excelentes expositores, qué bueno, felicitaciones a todo el equipo desde Concepción. Muchas gracias, chicos, de verdad que esperamos de verdad de todo corazón que todo esto les haya servido. Sabemos la importancia, sobre todo que tienen para los contadores, estar actualizados con toda esta información, y por eso le estamos brindando ya desde abril, chicos, que partimos con estos webinars desde abril. Desde abril que estamos dando todo este material gratuitamente, y de verdad que se nota en cada uno de los speakers, en cada uno de los relatores que han estado acá, se nota toda esa vocación por enseñar, esa vocación para que ustedes estén los más informados posible. Excelente, chiguayante, desde la octava región. En el blog Nuvox también, atentos al blog de Nuvox también, encontrarán información de gran interés de los contadores. Recuerden que la gran mayoría de los relatores que están participando en los webinars de Nuvox, también ellos están generando columnas,
ya escritas en el blog de Nuvox. Entonces ahí ustedes también pueden acceder a toda esta información, ahí ellos profundizan mucho más, y también los relatores, les cuento como incidencia, los relatores también lo han pasado muy bien con esta faceta de escribir, están siendo ya como escritores dentro de nuestro blog. Ahí mandaron el link, el blog de Nuvox, para que los revisen, porque ellos están subiendo constantemente ahí material específico, ya mucho más detallado de todos los temas que ellos manejan mucho más. Ahí están todas las columnas publicadas, así que muchas gracias, chicos, nos vamos todos a cocinar, igual que Francisco, a hacer el almuerzo. Nos vemos ahí, los veo el miércoles 26. No se lo pierdan ese webinar, nos vemos ahí. Así que muchas gracias. Chao, chao, nos vemos.